yo quisiera entonces centrarme en los temas técnicos. En este momento ustedes son entidades vigiladas, tienen que cumplir un sistema de gestión de riesgo. Los riesgos hay que identificarlos y Roberto les mostró un riesgo que ustedes tienen y es el riesgo legal y reputacional por tener vínculos con una persona que aparece en prensa como un presunto delincuente. Entonces, las entidades vigiladas, cuando aparecen las noticias importantes, acceden a sus bases de datos y buscan si tuvieron vínculos con esa persona. Porque acuérdense que hay unos factores de riesgo, uno de los factores de riesgo es la contraparte, entonces ustedes tienen que mirar si tiene una contraparte de riesgo. Pero no solamente está el riesgo de contraparte, está el riesgo del activo, está el riesgo de la jurisdicción, está el riesgo del producto. Entonces, el caso que les está mostrando, en este momento les mostró Roberto, es uno de los casos donde aparece una alerta y hay que hacer algo. Y en ese momento, pues la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Lo que diga su manual. Entonces, ustedes quieren probar si su manual es bueno o no. Responde al manual a la pregunta de qué hacer cuando aparece una persona en la prensa como un delincuente y ustedes tuvieron negocios con él. ¿Aparece en el manual el procedimiento para que ustedes se enteren de ese tipo de vínculos? ¿Tienen las herramientas? ¿Y tienen ustedes algo para evitar eso? El comercial cuando va a ir a vender un castillo inflable o el comercial cuando va a ir a vender una bomba para una piscina, ¿tiene que hacer una debida diligencia, tiene que reportar algo o simplemente hace negocios y les deja el problema legal y reputacional a ustedes? Entonces, eso es el tema más importante que tenemos que ver nosotros y es cómo hacemos para cumplir. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, a mí me gusta muchísimo mostrar esta gráfica y les voy a pedir que me acompañen en el recorrido sobre esta gráfica. ¿Se acuerdan? Teoría de conjuntos, ¿se acuerdan cuando uno miraba? Entonces, acá lo que estamos diciendo es que en el marco negro tenemos todos los negocios que ustedes han hecho. En este momento necesitamos saber qué tipo de negocios hacen ustedes y en qué sector de la economía están. Un momentico, vamos a quitar la pluma y vamos a poner este sondeo. Entonces, ¿con quién estamos en este momento? Hablamos. ¿Son ustedes los responsables del Sagrilab o tienen otro cargo en la misma empresa o son competencia nuestra, son consultores? ¿Qué son? ¿Es usted la persona responsable del Sagrilab en su empresa? Sería la primera pregunta. Muy bien. Entonces los resultados es que sí, estamos con los responsables del Sagrilab. Algunos son los responsables del proyecto, algunos son el oficial de cumplimiento como tal, algunos son el vicepresidente encargado del tema, ¿sí? Pero estamos hablando con las personas que están realmente haciendo el tema. Entonces, como veníamos hablándolo, ustedes tienen que montar un sistema que haga exactamente, ¿sí? Que haga exactamente lo que está acá. Entonces, acá tenemos, en este cuadrado negro, tenemos todas las operaciones que ustedes hagan. Acá tenemos, voy a poner una X en rojo, que ustedes ven ahí en la pantalla, y ahí tenemos la operación, una operación que está ahí. Esta es una operación que no está dentro del círculo verde, quiere decir que no ha sido inusual, tampoco está en el círculo azul, no ha sido sospechosa, y tampoco está en el círculo rojo, y entonces no ha sido ni de lavado de activos ni de financiación del terrorismo. Estas son las operaciones que queremos tener. ¿Sí? Estas son las operaciones que queremos tener. Cuando aparece una noticia de prensa, la operación entra a, acá pongo una A, entra a estar en este círculo verde. ¿Sí? Entonces, gracias a la tecnología que me permite cruzar la base de datos de prensa con la base de datos de mis negocios, y darme una alerta de primer tipo, una alerta de listas, pues ya sé que tengo una operación inusual. Todavía no tengo una operación de lavado de activos. Como ustedes lo vieron y Roberto fue muy cuidadoso,
el señor es un presunto integrante del clan. El señor hasta ahorita está en un proceso. El señor todavía no ha sido condenado, ni está claro que la operación que hizo con nosotros es de lavado de activos, pero la operación se cataloga como una operación inusual. Después de que nosotros analizamos la operación, miramos cómo nos pagó, miramos los demás factores de riesgo, miramos las señales de alerta. La operación, eso como lo hace el oficial de cumplimiento, abre una carpeta, hace un análisis y si la operación pasa de A a B, quiere decir que además de inusual es sospechosa, tenemos que reportarle y tenemos que generar un ROS. Tenemos que generar un ROS. Entonces, nuestro trabajo es tener un sistema que permita saber si la operación está catalogada como X, una operación que no es ni inusual ni sospechosa, que la operación, si la operación es inusual, el sistema nos tiene que ayudar a hacer el análisis para determinar si es sospechosa. Y si es sospechosa, sí, obligatoriamente tenemos que hacer el reporte de operación a la UIAF. Además está el círculo rojo, que no depende de nosotros, depende de la justicia, y es determinar si las operaciones son, ¿sí?, son de lavado de activos y si puede dar una sentencia o si hay una extinción de dominio. Y acá tendríamos, ¿sí?, lo que yo llamaría lo más grave que nos puede suceder, ¿sí?, y llamémoslo como la P de peligro, ¿sí?, y es una operación que está en esta zona, es una operación que no fue inusual, que no fue sospechosa, que no nos dimos cuenta y que sí es de lavado de activos. Y eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que hacer algo. Entonces, cuando ustedes en este cargo nuevo de oficial de cumplimiento, o las personas que llevan mucho tiempo en esto, lo que tienen que hacer es, siempre que hay una operación, tienen que saber en qué cuadrante, ¿sí?, la tienen catalogada. Entonces, gracias a leer las noticias, gracias a tener listas, a tener eso, pueden saber si la operación está en esta zona P de peligro, ¿sí?, o está en esta zona que llamaría yo la zona T de tranquilidad, si la ven, que son las operaciones que resultaron siendo lavado y yo las reporté. Entonces, el manual, los procedimientos, todos ustedes tienen que manejar estas diferentes zonas y hacer un análisis de eso. ¿Qué sucede en la práctica? Muchas personas dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con las tipologías? Las tipologías, ¿sí?, que son importantísimas, son las formas de lavar reconocidas ya por la UIAF y por otras autoridades y que están publicadas. Ustedes tienen que conocer las tipologías de su sector. Hay tipologías para arroz, hay tipologías para comercio, hay tipologías para temas de comercio exterior, hay tipologías para minería, para muchos sectores económicos. Y hay unas que son generales a varios sectores económicos, como lo mostraba Roberto. Entonces, hay que conocer las tipologías. Con las tipologías sabemos cuáles son los riesgos que ustedes tienen. Por eso tenemos una matriz de riesgo, porque gracias a los riesgos, y los riesgos tienen que ser mitigados, y nuestra manera de mitigarlos son señales de alerta. Entonces, ustedes necesitan tener una herramienta que tenga señales de alerta. Miren que es el mismo cuadrito que utilizaba Roberto, ¿sí? Es el mismo triangulito de las señales de alerta, y ustedes tienen que tener una señal de alerta que la máquina pita. Eso no es que de una vez la máquina diga, este señor es un lavador, ya quisiéramos. La señal de alerta hay diferentes tipos de señales de alerta, pero la alerta le dice, mira, acá puede haber materializado un evento de riesgo. Y con el análisis de inusual y sospechoso que ustedes hacen, ustedes ven si esto se une con las tipologías. Entonces, esta es la arquitectura de los sistemas de ustedes. Entonces, el sistema que les estamos mostrando de alerta es un sistema que les da unas alertas que no, obviamente no son definitivas, algunas son más concluyentes que otras, que les permiten a ustedes hacer un análisis ya caso por caso, con más información, con la carpeta que ustedes tengan del cliente, con todo, para ver si se cumple una tipología y por lo tanto hay un reporte de operación sospechosa. Así funciona pues ese método de análisis. En los documentos técnicos ustedes se dan cuenta que hay una señal de alerta que casi que son concluyentes. Por ejemplo, ¿está el señor en la lista Clinton, sí o no? ¿Sí? Eso es una alerta que no se requiere mucho análisis y es concluyente. Hay unas que son probabilísticas. Ustedes dicen, mire, es muy raro que una persona pague más de 100 millones de pesos en efectivo. Este señor pagó 500 millones de pesos en efectivo y tiene 19 años.
pues yo no sé qué está haciendo el señor, pero la probabilidad de que sea lícito es muy baja, ¿sí? Y hay unas alertas que no llevan a ningún lado. Hay gente que dice que cuando una persona está nerviosa es una alerta. Hay unas alertas pues fáciles. Entonces tenemos que ver qué tipo de alerta es, cómo se analiza la alerta, pero tenemos unas alertas que son unas alertas no concluyentes, pero que permiten empezar a trabajar el caso. Entonces, ahorita que veamos cuáles son las señales de alerta de la norma, yo quiero que ustedes piensen, el nombre de la charla es cómo van a cumplir ustedes con estas obligaciones. ¿Están ustedes listos para el SAGRILAB? Eso es el foro este foro y el próximo que tenemos, que espero que también asistan. De la misma, tenemos más de 500 personas conectadas en este momento. Es realmente un éxito. Quiero felicitar al área comercial por esta gran convocatoria y esta organización de este evento. Pero entonces yo quiero que ustedes piensen es cómo van a cumplir, ¿sí? Un sistema que les permita, le están diciendo, usted necesita tener una señal de alerta. Quiere decir que cada vez que se presente la señal de alerta, usted tiene que saber qué está sucediendo. Y tiene que hacer un análisis para saber si es inusual y si es sospechosa y reportarle a la UIAP. Entonces, ustedes tienen que hacer la lista de estas señales de alerta en su manual, tienen que estar las señales de alerta y tienen que mirar cuándo las personas naturales jurídicas no están plenamente identificadas. Entonces, nuestro sistema de alertas le permite a ustedes cargar unos archivos y encontrar cuándo hay problemas en la identificación de las personas. Nuestro sistema de alertas también, no tenemos acceso a los antecedentes judiciales porque no existe como tal un acceso a los antecedentes judiciales en Colombia para efectos de SAGRILAB que sea legal y que no los meta a ustedes en más problemas. Claro que hay unas páginas web como la de la policía que el ciudadano puede ingresar para conocer sus antecedentes, ¿no? Y que algunas autoridades pueden consultar, pero no se les permite a ustedes. Así en internet se pueda mirar, miren la letra menuda, no es legal. Entonces nosotros tenemos una información pública de antecedentes judiciales o de posibles antecedentes judiciales por noticias, por listas. Entonces ustedes van a tener esta alerta número 2 también en el sistema de alertas. Cuando tenemos unas alertas que llamamos de gestión, fíjense que hay alertas que miran la información pública, hay alertas que miran las transacciones y hay alertas que están preguntando, ¿hizo usted la gestión y cuál es el resultado de la gestión? Entonces tenemos unas alertas en las cuales hay que, al sistema hay que decirle qué gestión hicimos para poder saber si hay alerta. Entonces esta alerta, la número 3, analicémosla, dice que son nuevos asociados. ¿Quién es un tercero especial, que es un tercero que ya es socio, ¿no? Que han sido aceptados y vinculados sin verificar previamente el origen de los recursos que aportan. Entonces, acá estoy subrayando la última parte, ¿sí? Y le voy a poner la G de gestión. Entonces, piensen que las alertas es un factor de riesgo, ¿sí? Es un factor de riesgo que estamos analizando, es información propia nuestra, frente a la información pública, frente a las tipologías o las señales de alerta que miramos, frente a la gestión que estamos realizando, ¿sí? Y en la cual tenemos que hacer un análisis, siempre hay que hacer un análisis para saber si es una alerta concluyente. Entonces, el sistema nos da una primera información, una alerta o una prealerta, podríamos llamarlo una prealerta, y esa prealerta, con un análisis, nos permite recorrer el camino de alerta, inusual, sospechosa, reporte. ¿Sí? Es un camino que está arreglado y que tiene que estar en el manual que ustedes hicieron. No voy a mirar todas las alertas, pero quiero decirles que esto está en el manual, que esto es obligatorio y que esto es el SAGRILAB. Entonces, nuestra recomendación es que algunas de las alertas requieren parametrización. Cuando dice alto volumen, la pregunta es, ¿qué quiere decir alto volumen? Entonces, ustedes requieren en su manual parametrizar qué es alto volumen y en el sistema tiene que estar parametrizado. Entonces, nuestro sistema, ¿sí? Ya viene con una parametrización en el módulo de alertas básico, viene con una parametrización muy completa, pero obviamente ya en el módulo pago, que vendría, como les digo, después de un sistema de parametrización de consultoría, ahí ya podemos unirlo con segmentación, unirlo con otras variables y hacer algo más complejo. Pero entonces, hemos mirado un tema de las alertas y repito, hay unas alertas que
tiene que ver con factores de riesgo. Cada factor de riesgo se une con la información que tienen ustedes en la entidad, con información pública, con una parametrización, ¿sí? Y a veces requieren información de gestión. Entonces, una alerta es una regla, ¿sí? Matemática, lógica matemática, que tiene en cuenta información propia de ustedes, información externa, ¿sí? Y tiene que ver con la gestión y la parametrización que ustedes hacen de eso. Entonces, eso es construir unas alertas. Fíjense que hay que leerse las alertas, entenderlas, ver cómo aplican para su entidad y seguir trabajando. Si quieren, hacemos dos más: bienes muebles e inmuebles a precios considerablemente distintos a los normales del mercado. Entonces necesitamos tener una información sobre cuáles son los precios del mercado y necesitamos tener una parametrización sobre qué quiere decir considerablemente distintos a los del mercado. Entonces posiblemente, dependiendo del negocio, hay que definir para qué productos, para qué segmentos, y hay que hacer una alerta más compleja y una alerta que dé una señal de esto. La solución inicial es simplemente que ciertas transacciones tengan un monto para el tema considerablemente distintos a los normales del mercado y ya sea un análisis caso por caso que respondamos a esto. Entonces, una claridad: las alertas no van a ser mucho, no son de inteligencia artificial, no es que ya les diga el sistema reporto o no reporto. Las alertas tienen un trámite que podríamos llamar de análisis o cruce, prealerta, alerta, análisis de inusual y análisis de sospechoso. Y la herramienta, dependiendo de lo sofisticado y lo bien parametrizada que está, puede llegar casi que hasta inusual, pero no va a llegar a inusual completamente. Hay un trabajo humano que hay que hacer ahí. Vuelvo a decir, hay alertas como operaciones, negocios o contratos relevantes. Entonces, fíjense que hay que parametrizar qué quiere decir relevantes, que no consten por escrito, que ahí es un tema de gestión. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta cuál es nuestra visión sobre las alertas, nuestra visión sobre la tecnología, pero el tema jurídico es que ustedes tienen que tener herramientas que cumplan con todo esto. Hay alertas de listas, entonces acá están hablando de listas. Hay alertas de gestión de riesgo y de riesgo de jurisdicción, entonces el factor de riesgo, jurisdicción. Entonces, un buen análisis y un buen entendimiento de las alertas permite implementar un sistema de alertas y cumplir con esta obligación. Acá me está hablando Sandra sobre un tema muy importante y es el tema de la habeas data. Sobre que existe una excepción de habeas data para los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es cierto, existe una excepción. Entonces, en muchos casos no tenemos, ¿sí?, que pedir autorización del titular de los datos, pero cuando ustedes acceden a una base de datos que es de la policía, esa norma no les permite acceder a la base de datos de la policía por esa excepción. La excepción no les permite ir en contra de otras normas, ni les permite ir y vulnerar derechos del dueño de la base de datos. Entonces, el dueño de base de datos de la policía, el dueño de la base de datos de la registraduría, de la contraloría, de la procuraduría, tiene sus propias reglas de cuándo permite consultar y hay leyes que permiten consultar eso. Entonces, eso lo hemos hablado en muchos foros y lo hemos discutido con los otros proveedores de información y tenemos derechos de petición. Si tienen dudas sobre si es legal consultar alguna base de datos o no, yo les digo, pregúntenle al abogado, si son abogados, hagan el análisis y miren, pero está prohibido, por ejemplo, la base de datos de la Procuraduría solo se puede consultar en dos casos: para acceder a cargos públicos o para firmar contratos. Entonces, si ustedes están utilizando esa base de datos con otro propósito, mucho cuidado, porque la norma de la excepción de habeas data no les permite hacerlo. Y miren el reglamento o pregunten. Llamen como ciudadano, manden una carta diciéndole: señor, usted tiene en internet una base de datos que me permite hacer una consulta, ¿la puede utilizar para efectos de esto? A ver qué les dicen, y si les dicen que sí, buenísimo, pues guardan el papel, pero muy probablemente les van a decir que no, porque pues la base de datos, por ejemplo, de la Procuraduría tiene otra finalidad. ¿Que la gente la usa? Sí,
pero no quiere decir que sea legal y algún día pues va a haber algún problema con eso. Eso lo hemos discutido mucho en muchos foros y la discusión me encanta y podemos seguir con esa discusión. ¿Dónde podemos encontrar las tipologías que hay? Miren, es muy fácil. La mayor fuente de tipologías es el GAFI o GAFILAT. Entonces búsquenla en GAFILAT. En la UIAF también han publicado tipologías. Acaban de anunciar, y yo creo que el director de la UIAF nos va a hablar de las nuevas tipologías. Entonces, hablen de tipologías con la UIAF, pregúntenle a la UIAF qué tipologías hay, entren a la página web, miren nuestros artículos, hablen con sus gremios, ¿sí? O pregúntenos a nosotros qué tipologías hay de los sectores. Entonces, nosotros les podemos contar tipologías que hay por sector, las pueden encontrar y me parece muy importante ese tema. Cantidades de preguntas. Copia de la presentación, sí, escríbanos, con mucho gusto les mandamos una copia de la presentación. El tema de la consulta a Procuraduría que no es adecuada, esa es una discusión, tenemos artículos sobre el tema. Los que quieran profundizar sobre el tema, pues simplemente hagan un derecho de petición a la Procuraduría, pues pues pueden preguntar de manera como académica para no decir, oiga, la estoy consultando, pero pregunten y se darán cuenta que hay un problema con acceder a esa base de datos. O simplemente métanse en la página web de la Procuraduría y lean la ley que mencionan ahí y se darán cuenta. El tema de jurisdicciones, importantísimo el tema de jurisdicciones. Las jurisdicciones tienen niveles de riesgo, entonces el sistema tiene parametrizado los niveles de riesgo y ustedes deberían parametrizarlo así. Entonces hay jurisdicciones que están bloqueadas, como el caso de Corea del Norte. Entonces es una jurisdicción que ustedes ya tendrían en altísimo riesgo bloqueado. Hay jurisdicciones que son para hacer debida diligencia, tienen un riesgo, como por ejemplo Panamá. Ya hay jurisdicciones con las cuales no hay problema y todo, como pues podría ser el caso de Estados Unidos. Entonces, las jurisdicciones, hay unas poquitas que serían bloqueadas y el resto tendrían niveles de riesgo y como ustedes saben, lo que dice la figura es que a mayor riesgo, mayor control. ¿Cómo averiguar los dueños de las sociedades anónimas o de las SAS? No existe una base de datos pública sobre eso. Toca recurrir a la empresa, preguntarle a la empresa y verificarlo de alguna forma, pues simplemente de confianza, pero no existe una base de datos para tener los accionistas. Algunos sistemas de información tienen información también que provee la misma empresa y esa información existe y la pueden consultar y hay algunos documentos pues, de Cámara de Comercio donde ustedes pueden inferir eso, pero no hay nada 100% confiable. Ustedes me preguntan que cuando una persona aparece en listas que si hay que hacer un reporte de operación sospechosa. Esa pregunta la debería responder su manual. Mi recomendación es que no exista un reporte automático ni nada que diga que cualquier persona en lista se reporta. Porque para hacer más, para cumplir la ley, usted lo que tiene que hacer es catalogar la operación como inusual, hacer el análisis, volverlo operación sospechosa y después reportarlo. Si ustedes se saltan este paso y no cumplen eso, pierden la protección legal y pueden ser sancionados por haber hecho un reporte, ¿sí?, sin cumplir con lo que dice la norma. Y repito, la norma dice que hay que hacer un análisis inusual y es sospechoso. La norma dice que las personas con antecedentes son señal de alerta. Lo vimos acá. Entonces, eso es una señal de alerta de una persona que tenga algún tipo de antecedente o algún tipo de omisiones en listas. Eso genera un reporte de operación inusual interno y después un reporte de operación sospechoso. Yo sí les recomiendo que reporten a todas las personas que ustedes creen que coinciden, ¿sí? Así el vínculo con ustedes sea menor y no haya habido como tal un delito de lavado de activos, repórtenlas, pero por favor sigan las etapas para no ir a reportar a alguien que no toca, para no ir a incumplir otra norma. Entonces es muy importante. Acá me hacen las preguntas de PEPS. Qué maravilla la cantidad de preguntas. Yo me voy a quedar acá mirando qué más. El tema de beneficiario final es un reto. Recordemos que la obligación de beneficiario final es una obligación de medio más no de resultado. Y ustedes pueden montar un sistema de gestión de riesgo en el cual analicen eso muy bien. Entonces, importante mirar eso. Entonces, como les decía, hay que hacer un análisis de todas las alertas. Miren todas las alertas que ustedes tienen.
Hay unas alertas que a mí me genera mucho problema y no sé si están mal redactadas o qué pasa, pero cuando hay una alerta que dice transporte oculto de efectivo, pues realmente es que cuando en la empresa estemos ocultando efectivo, cuando nuestros clientes oculten efectivo para pagarnos, realmente de qué están hablando. Entonces yo creo que esa es una tipología más que una señal de alerta. Hay que hacer un análisis más profundo de eso y yo lo que haría sería unas alertas más generales que dijeran, pues cuando hay efectivo en grandes montos o en negocios que no toca tener una alerta y después ir a buscar el transporte oculto efectivo, pero realmente no veo cómo se une esto a los factores de riesgo y esta es una de las alertas complejas de montar. Todas las alertas que ustedes van a leer, hay que hacer el análisis de cuál es el factor de riesgo, cuál es la información que debemos utilizar, qué hay que parametrizar y cómo parametrizarlo, qué información interna y qué información externa tengo. Todo eso se genera una secuencia lógica, un análisis lógico-matemático de cuándo hay una alerta, pero después de la alerta tenemos que saber dónde queda la alerta, pues, si es en prealerta, alerta, inusual, sospechoso, ya vimos mi opinión sobre el tema, y después se hace el análisis de esto. Recomendaciones. Entonces, la primera recomendación, que el manual, ¿sí? Que el manual siempre tenga la respuesta a qué hacer en estos casos. Si el manual de ustedes no dice qué hacer cuando una persona está en listas, las preguntas que me han hecho, si el manual no me dice qué hacer cuando una persona no me da la información de beneficiario final, si el manual dice que hay que conocer al socio y los socios de las SAS no hay dónde conseguirlos, el manual tiene que tener estas respuestas. Ustedes tienen que ir mejorando su manual con el tiempo. Mi otra recomendación es tomen todas las alertas que aparecen en la norma, háganle el análisis por factor de riesgo, por información, lo que ya dijimos, y ténganlo. Mi recomendación es conozcan nuestra herramienta de alertas, conozcan nuestra herramienta de listas. Si la herramienta no es suficiente, obviamente tenemos una herramienta más sofisticada que podemos implementar y que tiene más fuentes de información, que tiene más alertas, que tiene más parametrización y nos gustaría también montarlo, pero para efectos de este momento eso sería lo más importante.